Hola grupo, mi nombre es Dani. Hola Dani. Gracias a un poder superior y a la ayuda de todos ustedes, hoy tengo para presentarles y compartir el sexto encuentro de Matrix, así que vamos a iniciar. Gracias a ustedes. Gracias por venir cada miércoles acá al taller. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el cuidar de uno mismo. Bien, es un tema que Matrix considera importante porque en muchas ocasiones cuidar de uno mismo a veces es un poco difícil cuando uno está en carrera, en consumo. Nunca hay tiempo, nunca hay energía mental para ocuparse de la salud, del aspecto físico, hay cierto descuido. Y el poder estimarse a uno mismo es reconocer cierto valor, reconocer ciertas virtudes. Por eso a veces cuando se los saluda y se les dice estimados, queridos, es un poco eso, ¿no? Estimado, estimada. Es porque realmente cuando uno viene acá a la comunidad reconoce el esfuerzo que ustedes están haciendo, reconocen el recorrido, el trayecto que se hace en un proceso de rehabilitación. Bien, entonces la intención es que a lo largo de todo ese proceso de rehabilitación nosotros podamos llegar a fortalecer ciertos pensamientos para hacerlos conscientes y mañana más tarde poderlos controlar y regular las emociones, las sensaciones. Quiero molestar y me gusta mucho, porque le digo, te lo presento, creo que lo conoces, a Diego, de la SATI, ingresó en hospital de día, perdidora. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Justo me preguntó si esto nace en edad de doble, les comento que sí, nace en el 26, creo que fue. Y justamente tuvimos las clases con vos, pero bueno, eso ya lo va a ver con los chicos. Y así que bueno, también es parte ya de todos nosotros. Lo comento a Dani. Bueno, bienvenido, un aplauso para Diego. Bienvenido, compañero. Bienvenido. Nunca más solo. Nunca más solo. Te quedas, Diego. Bueno, entonces, por un lado está el cuidar de sí mismo. Por el otro lado, y un poco el tema de hoy también es no caer en el narcisismo. No, porque una cosa es cuidar de uno mismo, ver su aspecto, ver su salud, tanto física como mental, ir a hacerse unos chequeos, el corazón, no sé, la sangre, como venimos, ir al dentista, ¿no? Y otra cosa es exagerar en el cuidado de uno mismo y caer en el narcisismo. Así que hoy un poco la intención es poder hablar de qué es el narcisismo. Por lo general, si buscamos en Google o términos psiquiátricos, quizás lo primero que vamos a encontrar es el exceso de la imagen propia y cómo al cuerpo propio se le da un trato similar al de un objeto al cual amamos. Bien, eso va a ser lo más básico que vamos a encontrar por lo general. La intención en el taller de hoy es que podamos explayar un poco más ese concepto, porque si vamos al tipo o a la tipa que se mira al espejo y considera que es hermoso y está todo bien, nos quedamos cortos con el concepto de narcisismo. El concepto de narcisismo va mucho más allá. El concepto de narcisismo en principio tiene que ver con eso, pero no lo es todo eso.
Narciso, para los que no saben, porque de ahí viene, de la mitología griega, Narciso era un tipo que realmente sí tenía muy buen aspecto, gozaba de una buena figura, y en un momento él se gustaba tanto que vio su imagen reflejada en el lago. Entonces, obsesionado con su propia imagen, con su propia figura, se erotizó tanto que se lanzó al lago para abrazarse y para besarse. Pero lo que sucedió es que como no pudo capturar y aprender es tomar, ¿bien? Como no pudo tomar su imagen porque era un reflejo del lago, terminó ahogado y terminó muriendo, ¿bien? Entonces un poco eso es lo que podría pasar en el narcisismo. Desde la mitología griega y desde lo que por lo general en común vamos a escuchar de qué es el narcisismo. Ahora bien, yendo al taller, el narcisismo, desde ciertas corrientes psicológicas, es entendido como un proceso evolutivo saludable y esperable en el ser humano, lo cual ya empezamos a marcar diferencia con lo que por lo general se cree. Uno diría, ay, qué narcisista como insulto, o ay, qué narcisista como algo que estaría mal. Y acá, al menos hoy, no lo vamos a plantear así. El narcisismo es salud, y acá hoy, ¿por qué lo es? Acá vamos a profundizar, pero vamos a empezar lanzando las cartas y poniendo los puntos sobre las is y desplegando los conceptos sobre la mesa. Y vamos a empezar a decir que el narcisismo, en principio, es un proceso evolutivo de los estados psicológicos. ¿Qué pasa? El cachorro humano nace, ¿no? Sale del vientre de la madre y no entiende nada. No entiende nada, obviamente, porque creía en algún momento que era una fusión con la madre. Pero nace y no entiende nada. Empieza a sentir frío, sueño, hambre, cosas que no sentía durante los 9 meses en el vientre. Entonces, y acá tenemos a su majestad, el bebé empieza a proveerse de satisfacción con su propio cuerpo, pero de modo parcial. ¿Qué significa de modo parcial? Que empieza a satisfacerse con partes de su cuerpo, pero no puede comprender todavía de que es una sola cosa todo ese cuerpo. Entonces empiezan a generar las zonas erógenas del cuerpo. Las zonas erógenas, acá lo vamos a decir como erogenas, y más allá de creer que tiene que ver con la sexualidad, lo erógeno y demás, vamos a ir al sentido etimológico. El sentido etimológico es la raíz de qué significan esas palabras. Eros significa amor y satisfacción. Viene del griego también. Eros, amor, satisfacción. Y lo genas viene de genes, que significa origen. Entonces lo que en realidad quiere decir esta palabra es el origen de nuestras satisfacciones. ¿Cómo se originan nuestras satisfacciones? Y se originan en el propio cuerpo. Y vamos a tener las zonas erógenas. La primera, la oral. ¿Por qué? Porque de ahí viene la comida. Porque de ahí viene el contacto con el cuerpo de la madre, el pezón de la madre. Es una zona que empieza a ser erógena. ¿Qué significa erógena? Que es capaz de recibir amor, que es capaz de recibir satisfacción. Y no tiene nada que ver con la alimentación, porque llega un momento en el que el morder la propia piel ya se vuelve satisfactoria y no es para cubrir una necesidad de alimento. Eso lo sabe, hacer el amor, justamente uno no lo hace para proveerse de comida. Cuando muerde un cuerpo, cuando se encuentra con el otro cuerpo, lo hace porque hay una zona erógena que fue activada desde pequeños y ya es para proveer amor. Bien, tenemos la zona oral. Eso es lo del dedito que chupan los chicos cuando son chiquitos. Exactamente, ahí tenemos a su majestad. Psicosexualidad. Exactamente. Ahí ya estaríamos hablando de las zonas erógenas que se empiezan a activar. La zona oral, la zona anal y la zona fálica. La anal tiene que ver con la retención o no de las esfínteres.
y hay cierto placer o no en, bueno, ir al baño, ir de cuerpo. Pero un niño todavía no puede regular eso. Hasta que llega un momento en el que se da cuenta que todas esas zonas erógenas, el toquetearse los genitales, la satisfacción oral, la satisfacción anal en hacer los depósitos en el baño, todas esas zonas erógenas parciales significan partes del cuerpo, en algún momento el cachorro humano se da cuenta que todo eso es parte de la unidad que es su cuerpo. Antes de la constitución del yo no se daba cuenta de eso. Y entonces a ese momento se le llama narcisismo primario. Es un momento constitutivo. Salud, Marquita. Es un momento constitutivo del ser humano. Ahora, la intención es que mañana más tarde pueda evolucionar ese ser humano y ya no solamente se satisfaga de su propio cuerpo, sino que pueda buscar otro cuerpo con el cual compartir amor, compartir placer, compartir satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando buscas otro cuerpo? Tienes que ir acorde a las satisfacciones, a los tiempos de ese otro cuerpo. Ya no es como cuando eres su majestad el bebé y te satisfaces autoeróticamente con tu propio cuerpo y después del autoerotismo llegas a un yo. Este yo primario es el narcisismo. Se los presento. No es el tipo o la tipa que se mira al espejo y dice qué bonito. Nació de ahí, de la mitología griega, pero hoy vamos a entender el narcisismo primario como aquel momento en el que todas esas zonas erógenas, boca, ano y falos los genitales, pueden entrar en un conjunto de unidad y nombrarme como yo. Hasta ahí todo bien, porque es un cachorro humano, encuentra su satisfacción. Luego, mañana más tarde, va a encontrar satisfacción con un otro, no necesariamente en el contexto del acto sexual, en un abrazo, en un beso. Estamos hablando de un niño de 3, 4 años. Quiere simpatizar con la madre, quiere simpatizar con el padre o con el cuidador. Entonces, encuentra la satisfacción con ese otro cuerpo. Y lo que pasa es que este otro a veces va a estar y a veces no va a estar. Y el ser humano va a tener que ceder un poco en su narcisismo. Entonces tenemos el narcisismo primario cuando solo es yo y encuentra la satisfacción en la unidad de su cuerpo. Luego se vincula con un otro, pero ese otro a veces está y a veces no está. Pero las emociones ya se dirigieron a ese otro. Para los nuevos, esto es símbolo de emociones. Esto significa emociones. El taller lo dividimos en pensamientos y emociones. Estos son emociones y cada vez que dibuje un palito son pensamientos racionales conscientes y lo otro son emociones. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó un momento en el que se le dio emocionalmente valor al otro. Y el otro estuvo al principio, pero no puede estar siempre. ¿Por qué? Porque es otro. Y también tiene sus tiempos, también tiene sus cosas que hacer, también tiene que ver su vida. Y ahí, cuando el otro no está, estamos hablando de que estas emociones, por ejemplo, un engaño. En la vida de parejas lo vemos todo el tiempo. Uno apuesta por el otro, uno le da al otro ciertas emociones, uno le da al otro cierta importancia, ya no encuentra satisfacción solamente en el cuerpo propio, también lo encuentra en el otro. Y el otro, por A o por B, no correspondió. Te engañó, se fue con otra persona, o simplemente te terminó porque consideró de que ya no quería estar más en la relación. Entonces lo que sucede es que estas emociones, en el mejor de los casos, regresan ¿a dónde? Al yo. Esto
cuando las emociones regresan al yo, se le llama narcisismo secundario. ¿Por qué? Porque nace del narcisismo primario en el que yo me proveía de mi satisfacción solo con mi propio cuerpo, pero cuando me vinculé con el otro cuerpo y no me correspondió, padres, hijos, hermanos, familia, amigos, pareja, lo que sea, si no me correspondió, entonces esa energía mental, esas emociones vuelven a mí, o tendrían que volver a mí, o lo más saludable es que vuelva a mí. Y a eso se le llama narcisismo secundario, es un proceso psicológico y es saludable. Si no vuelven a mí y se quedan en el otro, yo me quedo sin energía mental, sin emociones, y ahí ya estaríamos hablando de la depresión, que es lo que hablamos la semana pasada y no lo vamos a tocar hoy, pero sería que todas las emociones, que toda esa energía se quedó en un proyecto, en un amigo, en una pareja, en padres, hijos, o en una situación que hubiésemos querido que suceda y no sucedió como nosotros quisiéramos. Se quedó acá. Entonces ahí estamos hablando de procesos depresivos. No quiero comer, no quiero despertarme, la vida no se justifica, me quedo en mi cama. ¿Por qué? Porque toda la energía mental quedó acá. Lo más saludable es que vuelva. Y que vuelva, y aclaro, que vuelva de a poco. ¿Eso qué se llama? Duelo. El proceso de duelo es aquel momento en el que las emociones que deposité en el otro, cuando no funcionó, vuelven a mí, pero vuelven tranqui, de a poco, en cómodas cuotas, financiado. Ahora 18. Ahora 18, por supuesto. Bien, mi estimado, bien. Me das letra. Viene con ahora 18. Así, de a poco. ¿Por qué digo y resalto de a poco? Si es de a poco, es duelo. El objeto amado es desmantelado emocionalmente y esas emociones vuelven a mí. De a poco. Si no vuelven a mí, depresión. Y ahora viene lo mejor. Si vuelven a mí de forma abrupta, es decir, no en cuotas, no en ahora 18, sino que viene con todas las fuerzas, a eso se le llama melancolía. Y entonces estamos, uy, sí, me dejó, estamos llorando de casa en casa. Si vuelve con mucha carga. Si vuelve con mucha carga y rápido. Sí, compañero. ¿Tiene que ver algo con la codependencia también? Exactamente. Sí. Exactamente. Ahí con la codependencia, por ejemplo, muy bien que lo dijiste, estaríamos hablando también de un estado más melancolizado. ¿Por qué? Porque queremos evitar el proceso del duelo en el que las emociones tienen que venir por cuotas y entonces consumo, y al consumir todas esas emociones, muy bien que abriste esa pregunta, porque abro un canal, o mejor dicho, abro un canal así en el que se genera un sobreflujo de emociones que vienen a mí mismo. Entonces cuando yo consumo me creo genial, me creo Superman, me creo poderoso. El tema es que el consumo en algún momento termina su efecto y tenemos dos opciones: o seguir consumiendo hasta hacernos leña, o hacer terapia y que esas emociones, hacer terapia, tratamiento, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, un proceso de rehabilitación, y esas emociones van a volver de a poco. Ahora, obviamente, sí, yo entiendo que todo esto a nivel teórico es muy fácil de explicar, pero a nivel práctico cuesta el día a día, cuesta sostener y demás. Y ahí es donde está el trabajo mental. Pero entonces tenemos esos tres momentos. Uno, en el que las emociones vuelven de a poco, que es lo esperable, es el duelo, vamos yendo de a poco. Dos, que vuelve rápido, y ahí estaríamos entrando en un proceso de melancolía. Y tres, que directamente no vuelve, y ahí estamos en un estado de depresión. Pero yendo al narcisismo, porque nosotros hoy estamos hablando del cuidar de sí mismo. Sí, hay que cuidar de nosotros mismos, hay que ocuparnos de nuestra salud, de nuestro aspecto físico, todo eso hermoso, muy bonito, saludable, la apuesta terapéutica, pero no caer en el narcisismo. El narcisismo sería, por ejemplo, la melancolía, y como bien citó el compañero,
el consumo en el que esas emociones vuelven sin cuotas, vienen así, de todo en una. Y sí, a esa persona en consumo la voy a olvidar mientras me dure el efecto del consumo. Después viene la depresión, la culpa y todos esos afectos que luego sentimos. Pero un aspecto narcisista sí sería engrandecer nuestra imagen desde el consumo. Una forma es la melancolía, que toda esa energía mental vuelva de un solo golpe. Pero como no hubo un proceso mental, entonces cuando se pasa el efecto de la droga, yo voy a tener que hacerme cargo ahí de esto que me está pasando. El narcisismo también sería en la vida cotidiana, por ejemplo, el narcisismo primario, cuando hablábamos del niño que cree que es la unidad, que cree que es, no, que cree y encima lo es, porque puede satisfacerse con su propio cuerpo. Entonces los niños pequeños creen que, por ejemplo, pueden hacer salir el sol, ¿no? Creen que no, pueden hacer salir el sol, creen que tienen poderes omnipotentes, por eso juegan, por eso se creen Superman o pueden representar héroes de la televisión y demás porque creen que pueden tener superpoderes y que el mundo gira en torno a lo que ellos pueden jugar. Que yo crea que pueda salir el sol si soy niño, se ve tierno, se ve gracioso. Ahora, cuando ya soy un adulto, un adolescente, y digo, justo hoy tuvo que llover, es contra mí. Es contra mí porque justo hoy es mi día de descanso. Y justo hoy tuvo que llover. Porque todos los días hizo sol, hizo buena temperatura, pero cuando es mi día de descanso, llueve. Eso sería casi como el niño que cree que puede hacer salir el sol. Ahí estaríamos hablando de un estado también narcisista. Y eso no tiene nada que ver con verse en el espejo y creerse bonito o bonita. Eso tiene que ver con creer que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver conmigo, tiene que ver con uno mismo. En las relaciones donde hay afectos también, ya digo, en la familia, en lo social o en pareja, creer que la otra persona está haciendo lo que está haciendo por hacerme daño, por quererme perjudicar, también podría llegar a ser un pensamiento narcisista. En tanto que, y esto ya lo hemos dicho en otras clases, en otros talleres, en otros encuentros, mientras podamos comprender que yo soy yo, solamente yo, y el otro es el otro, y actúa y reacciona según su crianza, su historia de vida, su biografía, cuando haya una diferenciación yo, no yo, vamos a poder capturar la realidad como tal cual es. Pero si creo que la otra persona hace todo eso porque me quiere hacer daño, porque me quiere perjudicar, en realidad la otra persona lo hace porque es así. Y después uno verá si quiere seguir en ese vínculo, sea con familia, y si no, se alejará de la familia, mantendrá distancia, sea con pareja, y si ve que es demasiado fuerte, la situación terminará, y así con cualquier vínculo. Eso sería correrse del narcisismo. Entonces, bueno, básicamente la intención de hoy ha sido poder proponer el cuidado de sí mismo, porque Matrix dice que cuando uno está en esos procesos de dependencia con la sustancia, no se cuida ni la imagen, ni el aspecto, ni la salud, ni nada. Y la apuesta es que podamos cuidarnos, ocuparnos de nosotros mismos. Y después en el proceso de rehabilitación vamos a poder ver que las cosas vienen mejorando, tanto nuestro aspecto físico, nuestra salud, las personas con las que no nos llevamos quizás nos empezamos a llevar mejor, o incluso la situación económica, como ya no hay consumo y no hay gasto, algo de mi economía también se vuelve a organizar. Meto la mano al bolsillo y ya no solamente toco mi pierna, sino hay algo de dinero, hay liquidez, hay efectivo. Poder cuidarnos de nosotros mismos, pero no caer en esto que hablamos hoy como lo que es el narcisismo. Narcisismo primario es un proceso normal, natural, cuando comprendemos que hay un yo
y mi cuerpo, a través de mi cuerpo puedo encontrar satisfacción. El narcisismo secundario es como cuando deposito emociones en el otro no me corresponde y esas emociones vuelven. Narcisismo secundario saludable. Lo que no es saludable es un narcisismo en el que todas las emociones vuelven de golpe, por ejemplo, como en el consumo o como en estados de melancolía, donde me victimizo, donde digo que el otro tiene toda la culpa y yo no tengo nada, yo soy la víctima, yo no tuve nada que ver ahí, no tengo cuota de responsabilidad. Y capaz que sí, la otra persona efectivamente me hizo daño, pero toda fue su culpa. Es evaluar. A veces sí, pero en las veces que no, en las que uno tuvo que ver por aceptar, por seguir en ese vínculo, por lo que sea, poder responsabilizarnos de nuestra cuota de lo que tuvimos que ver ahí. El otro tiene toda la culpa, a veces sí, a veces no. Yo estoy citando las veces en las que no y creemos que sí. Cuando no, la otra persona tendrá su cuota de responsabilidad, yo tendré mi cuota de responsabilidad y me haré cargo de eso. Y eso es correrse de esa clase de narcisismo melancolizado, donde me victimizo y donde creo que el cosmos y el mundo y todos están contra mí. Y en realidad quizás uno podría empezar por responsabilizarse por esa cuota y seguir con su proceso de rehabilitación. Así que bueno, básicamente sería esto, poder diferenciar el cuidarse de uno mismo, el cuidar de uno mismo, tener un cuidado en el aspecto, en la salud, y no caer en el narcisismo en el que no hay una diferenciación yo, no yo. ¿Sí? Así que llegados a este punto, viene la pregunta de la mañana. ¿Qué dice Matrix? No, Matrix habla del cuidar de uno mismo. El narcisismo como que intenté hacerle un suplemento para diferenciarlo, porque si el taller, digamos, lo dictamos desde el cuidar de uno mismo, caemos en el yo, todo yo, solo yo. Yo. Claro, y la idea es poder diferenciar. Exactamente. Hacer del centro uno mismo y poder cuidarnos. O sea, cuidar de uno mismo justamente es no caer en el narcisismo también. Vamos a poder diferenciar qué es lo que dice Matrix, de qué es el cuidado de uno mismo, ocuparse de la salud física y mental, pero cuidar de uno mismo no significa no me importa el otro, todo soy yo, porque ahí sí volveríamos a caer en lo que quizás nos llevó al consumo. Es decir, un exceso de energía mental, de emociones sobre el yo. Sí. Cuidar de uno mismo también implica el aprender a decir no. Exactamente, poder Romper con el narcisismo diciendo no, o sea, no me refiero solamente al consumo, sino que un montón de situaciones de la vida, un no a la pareja, un no a un amigo, un no por diferentes situaciones que se pueden llegar a dar. Uno siempre fue muy permisivo, todo sí, para agradar, sí, y de esa manera uno se descuidaba, no diciendo tanto sí en vez de poner esa distancia y decir el no. Cualquier ejemplo, qué sé yo, no, mira, no te he comido mate porque estoy enfermo y te puedo contagiar. Claro. De decir sí, te doy el mate para agradarte a vos. ¿Rompes con el narcisismo de esa manera? Perfecto, sí. Ahora que lo citas, parte de correrse del narcisismo es aprender a nombrar el no como un límite de las posibilidades humanas de poder ejercer un acto. Lo tenemos muy claro también en nuestra oración de la serenidad. El aceptar, no tener serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que podemos, hay cosas que no. Las que sí podemos van de la mano del valor para hacer las que sí podemos. Y aceptar las que no podemos va justamente de eso que dices, del no. El no es recontra importante. No solamente vamos de juerga, no solamente, el ejemplo del mate es perfecto, porque va de la cotidianidad, de aceptar nuestros límites, no solamente de poner los límites en el otro, sino justamente decir no a las cosas que no podemos. A las cosas que podemos, bienvenidas sea, y a las cosas que no, pues bueno, por el momento no.
Y ahora que me lo has dicho, y justamente dice esto, y no lo iba a decir, pero ya que estamos, esto es un poco el reflejo, esto era lo más importante y no lo iba a decir. Si por algo lo puse, siguiendo la oración de la serenidad, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar las que sí puedo. Las que dicen valor para aceptar las que sí puedo, van de la mano de acá. Acá voy a poner valor, bien, porque toda esa psicología de sí, tú puedes, vamos, adelante, todo, cómete el mundo, sí, piensa positivo, todo eso está perfecto, pero asumiendo, como bien dice acá el compañero, el no. ¿Qué significa el no? Que algunas cosas se van a poder hacer y otras cosas no. O por el momento o para siempre. Pero hay cosas que en algún momento no se van a poder hacer. Entonces poder nombrar el no es sumamente importante. Y yendo a la oración de la serenidad, el decir valor para hacer las cosas que sí puedo, el tener valor de hacer las cosas que sí puedo, va de esta mano, de los pensamientos. Los pensamientos que habíamos nombrado como aquello que podemos controlar si es que los hacemos conscientes. Va de la mano del yo, de las fortalezas yoicas, lo que también otras psicologías llaman como personalidad. Es como yo respondo al mundo, a los episodios que me suceden. Va de la mano de la identidad, porque la identidad va de la mano de lo uno. Es como yo respondo al mundo. Y va de la mano de la autoestima, el quererse a uno mismo, el cuidarse a uno mismo. Pero, si esto lo pensamos como el gráfico de la estructura mental, hay una parte que sí, estamos invitados a tener valor para cambiar las cosas que sí podemos. Y que va de la parte de arriba, de lo racional, lo consciente, la personalidad, la identidad, la autoestima. Sin embargo, y creo que esto es una de las partes más importantes, poder asumir que hay otras cosas que no podemos cambiar, o temporalmente o para siempre. Hay un tema con el consumo, no puedo, me supera. Son cosas que ya no se pueden cambiar. Mi vida será transitada con todas estas actividades, excepto esta. Y desde ahí me armo una existencia. Y ahí va la parte de abajo, las emociones, lo subjetivo. Acá sería aceptar. Y esta es la parte de la oración de la serenidad que dice, dame serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Bueno, hay emociones que, como bien las hemos dicho acá, son respuestas a eso que me sucede, y como yo no sé qué me va a suceder porque adivino no soy, no se pueden controlar. ¿Se pueden hacer algo con las emociones? Sí, se las puede bordear desde los pensamientos. Se les puede dar un porte simbólico, se les puede controlar, regular, pero no las puedo controlar. Yo no puedo decir, me voy a meter con Pepita y no me voy a enamorar. Eso es falso. Eso me va a suceder o no me va a suceder, pero no es algo que yo pueda controlar racionalmente. ¿Por qué? Porque no es de la parte del valor para cambiar lo que sí puedo. No, esto es aceptar que hay emociones que tengo que manejar sobre el momento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con lo contrario a lo objetivo, por eso se llama subjetivo. Lo objetivo es lo controlable, lo que se puede manejar, lo que se puede regular. Lo subjetivo tiene que ver con mi historia, con mi biografía, con las cosas que me pasaron, sea de chico, de adolescente, y me atraviesan emocionalmente. Tiene que ver con lo inconsciente, lo de aceptar las cosas que por ahora no puedo cambiar. Tiene que ver con la división. La división sería, como bien veníamos diciendo, el no. El no divide. ¿Por qué? Porque no solamente siempre sí. Creer que siempre podemos decir que sí sería narcisismo. Y no tiene nada que ver con verse en el espejo y creerse bonito. El narcisismo es creer que siempre podemos decir que sí. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Llega un momento que exploto y entonces yo soy el malo de la película, yo soy el no, entonces la familia me dice, vos, sí, pero yo dije sí todo este tiempo como para llevar bien y la fiesta en paz. Pero eso sería caer en el narcisismo.
Y justamente la apuesta terapéutica es no llegar a eso. Porque cuando decimos no en la primera, ahí es cuando todos se alejan. Entonces, ¿me querían a mí o me querían a la versión de mí que siempre decía que sí? Pero yo les vendí esa versión también. Porque uno dice sí. Entonces acá todo lo que es aceptar, lo que por ahora no podemos cambiar, emociones, lo subjetivo porque no es objetivo, inconsciente porque tiene que ver con nuestra historia, nuestro pasado, nuestra niñez, nuestra biografía, división porque hay un no en el medio y deseo del otro. Deseo del otro contrarrestando la autoestima. La autoestima es lo propio, pero el deseo del otro es que en muchas ocasiones nos vinculamos no tanto porque deseamos al otro, sino porque deseamos el deseo del otro, que no es lo mismo. Una cosa es que yo desee a Pepita y otra cosa es que yo deseo despertar el deseo en Pepita o Pepito. Es distinto. Y ahí todo esto tiene que ver con lo subjetivo, inconsciente y el poder aceptar que en realidad a veces nos vinculamos para despertar el deseo del otro. El tema es que cuando no nos desea, nos puede costar terminar o llevar un proceso de duelo a sabiendas de que no voy a estar con alguien que no me quiere. Familiares, hermanos, amigos, pareja. Pero mi narcisismo me llevaría a seguir en ese vínculo porque creo que cómo no me van a querer a mí. ¿Cómo va a ser posible? Si yo soy genial, hago todo eso, ¿cómo yo no puedo ser querible? Narciso. Me lanzo al lago y trato de abrazar mi imagen y me muero ahogado. Me muero ahogado en mi creencia de que en realidad soy un objeto causa de deseo que puede despertar el erotismo y el amor en el otro. Cuando en realidad no siempre es así. Pasará a veces con algunos y con otros no. Y ahí por eso quería dividir esto, porque todo lo que tiene que ver con los pensamientos, acá esto por ejemplo es la primera cita. Acá sí voy con mis pensamientos, más o menos sabiendo, ya vi su Facebook, cómo es, qué temas voy a tocar, el yo, la personalidad, la identidad. Pero después, a lo largo de cualquier vínculo, voy a tener que vermelas con las emociones, con lo subjetivo, con mi historia, con mi división y con que en realidad cuando me vinculo, más allá de desear al otro, estoy deseando que el otro me desee. Sí. Está todo bien con los pensamientos, con el yo, con la personalidad, pero si no aceptas las emociones, lo que te pasa con el otro, o lo que te pasa con vos, el otro. Exacto, ¿no? tal cual. Y justamente la apuesta terapéutica de todo el taller es que en algún momento nosotros podamos no solamente ir desde los pensamientos racionales conscientes sin creer que yo lo puedo todo y psicología positiva y todo bien, ¿no? Porque eso sería caer en el narcisismo. Tampoco es caer en solamente las sensaciones, tengo límites, mis emociones, mi historia me determina, estoy dividido. No, tampoco es eso, sino poder combinar los pensamientos y las emociones. Poder combinar esta situación. Equilibrar. Exactamente, igual equilibrar. Que algunas cosas sí se van a poder hacer y otras cosas me van a exceder. Mientras nosotros podamos entender la psicología desde estos dos campos, porque a veces hay ciertas orientaciones psicológicas que solamente se ocupan de la parte de arriba, sé tú mismo, sé fuerte, vamos adelante, y no necesariamente tendría que ser todo eso. La psicología es parte de la psicología. Otra parte de la psicología es poder aceptar lo de abajo, que hay cosas que me atraviesan, que me superan y que yo veré si me sigo involucrando en eso o no. Y acepto el no, como bien decía el compañero. Así que bueno, cuidar de uno mismo es poder llegar a ese punto. No solamente es cuidar el aspecto físico, cuidar el aspecto de la salud o el aspecto mental, sino cuidar de uno mismo es no caer en esto que hoy hemos llamado narcisismo. Así que llegados a este punto, les haría una sola pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué no derecho? ¿Tenés alguna hoja de más ahí? Sí, obvio. Puede ser. Que es la pregunta de Matrix, en realidad, no es mi pregunta. Tu pregunta. Yo encarno la pregunta. Tiene una hoja de Esto va luego al historial clínico. Una pregunta muy sencilla, muy
¿Sí? Sí, no hay acá. Y la pregunta del millón.